Hola, buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta horita que va a durar esta presentación. Y bueno, la idea es no alargarlo mucho para que, bueno, cuando las presentaciones son presenciales sí que son un poquito más llevaderas, pero cuando estamos vía webinar se hacen más pesadas. Entonces la idea es presentaros nuestras soluciones constructivas para edificación con morteros técnicos de la Farhorting, pero intentar hacerlo lo más dinámico posible. Este es el índice de la presentación. Os voy a contar, para los que no nos conocéis, 3 pinceladas de quiénes somos, para que conozcáis la Farhorting. Luego os hablaré de la reparación y la protección del hormigón, siempre según la norma, la 1504. Os comentaré 4 cosillas de impermeabilización, tanto de cubiertas, terrazas y zonas húmedas. Os presentaré la gama de cal hidráulica natural y morteros en base cal, pues para enlucidos, tanto interiores como exteriores, inyecciones, restauración del patrimonio, un poco todos los usos que le podemos dar a este tipo de cal y de morteros en base cal. Y por último os presentaré un producto que hemos lanzado al mercado hace relativamente poco, que son los morteros para la impresión en 3D, tanto a nivel de cal como en base cal o en base cemento. Os cuento un poquito, sobre todo para los que no nos conozcáis. La Farhorting es una multinacional, estamos en 75 países, tenemos unas 2.300 instalaciones y bueno, nuestro mercado principal es fabricación de cemento, gestión de áridos, fabricación de hormigón y productos y soluciones, que es lo que vamos a hablar aquí en esta presentación. Pues todo lo que son morteros técnicos, adhesivos, temas de morteros para recrecido, y esa es la parte que vamos a hablar hoy. Empezamos con la reparación del hormigón, como os he comentado. Principalmente, la reparación y protección del hormigón, siempre el hormigón es un material que se utiliza mucho y se ha utilizado siempre principalmente como material de construcción, pero sí que es verdad que el hormigón armado pensamos que era más duradero, de lo que tenía mayor durabilidad de lo que se creía en un principio. Al final son materiales que debido a diferentes patologías que puedan surgir en él, tiene una durabilidad menor de lo que se pensaba. Y en enero del 2009 entró en vigor la norma, la UNE, la 1504. Esta norma está dividida en 10 partes. Aquí podremos ver, no vamos a ver todos los puntos porque sería excesivamente larga la presentación, vamos a ver 2 o 3 puntos más importantes, pero bueno, al final pues tienes las definiciones de las patologías, los sistemas de protección, la reparación tanto estructural como no estructural, el encolado estructural. Iremos viendo algunos de los puntos. Esta norma sirve tanto para cualquier tipo de construcción en hormigón armado, es decir, sirve tanto para la reparación y la protección del hormigón en obra civil como en edificación. Es muy importante, lo primero, cuando nos encontramos estructuras deterioradas, estructuras de hormigón deterioradas, es muy importante la evaluación de las condiciones de la estructura. Es decir, tenemos que examinar los defectos visibles y no visibles, tener un conocimiento claro de los agentes a lo que ha estado expuesta esa estructura. Y bueno, la exposición que va a tener tanto en el presente como en el futuro. También es muy importante la identificación de la causa del deterioro, es decir, si no conocemos el origen de la patología, es muy complicado llegar a optar por la solución más correcta para resolver la problemática. Entonces es importante, cuando nos enfrentamos a una reparación del hormigón, pues tener muy definido si es un defecto del hormigón, pues ya sea por temas de impacto, por temas de gelifracción, por reacción
ácido-álcalis o si es una patología causada por la corrosión de la armadura, es decir, pues por carbonatación o por cloruros, que es lo más común. Es también importante pues, determinar el objetivo de la reparación, si lo vamos a reparar o no, si es viable, cómo lo vamos a reparar. Hay veces que la estructura no tiene reparación posible o no es viable a nivel económico repararla y tenemos que optar por demoler, como nos ha pasado en Madrid con un puente que tenía unas patologías. El primer proyecto era de rehabilitación, pero cuando se pusieron manos a la obra se dieron cuenta que no era viable y al final se ha tenido que demoler. Y luego, por último, pues bueno, la selección del método, el cuál es el más adecuado para la reparación de la estructura y bueno, el método que mejor se adapta. Principalmente, a ver, entre las causas, como os he comentado, está por una parte los deterioros del hormigón y luego por otra parte está la corrosión de armadura. Estadísticamente, el gran número de patologías que se producen en estructuras de hormigón suelen ser por corrosión de la armadura. Tenemos por una parte la carbonatación, que al final es fácil de entender, es decir, tenemos una estructura de hormigón en la cual la armadura, simplemente por el pH que tenemos en el entorno, que está por encima de 12, tiene un ambiente muy alcalino, con lo cual ese ambiente alcalino protege a la armadura mediante, pues bueno, generando una pasivación. De tal forma que cuando la penetración de los agentes químicos empieza a introducirse por las fisuraciones que pueda tener el hormigón, ese pH empieza a descender, ¿vale? Empieza a bajar la alcalinidad y llega a un punto en el que el pH está por debajo de 9. Cuando tenemos un pH inferior a 9, en ese momento la armadura deja de estar protegida con temas hacia la pasivación, por así decirlo, y es cuando se puede producir el ataque de la corrosión. Normalmente el frente de carbonatación empieza a introducirse en la estructura y llega un momento en que, como os comento, baja el pH, perdemos esa alcalinidad, la armadura queda totalmente expuesta, se produce una presencia de humedad y de oxígeno debido a esa fisuración y se produce la oxidación del hierro. Esa oxidación de hierro nos genera un aumento de la sección y al final produce una rotura del hormigón. Normalmente nos solemos encontrar este tipo de patologías, porque bueno, al final vemos la estructura totalmente dañada, con las armaduras vistas y bueno, muchas veces son problemáticas este tipo de patologías. Por otra parte, también tenemos el ataque de cloruros, que en las islas es un ataque importante por el tema del ambiente marino. El ataque de cloruros al final funciona igual a nivel químico que el tema de la carbonatación, salvo que en este caso, si el hormigón no es muy denso, sino que es un hormigón poroso, los iones cloruros penetran por los poros del hormigón. En este caso pasa exactamente lo mismo, la alcalinidad del hormigón se disminuye, estamos por debajo de 9 y se produce el ataque de la armadura. Vuelve a pasar lo mismo, tenemos el descenso la penetración de agua, la penetración de oxígeno y la oxidación del óxido, el aumento de sección y la rotura del hormigón. Normalmente el ataque de cloruros se suele introducir por los picotazos que presenta, por la porosidad que presenta el hormigón y en cambio en el caso de la carbonatación está siempre asociado a fisuración, a pequeñas fisuraciones por las cuales penetran los agentes químicos. La reparación comentaros que para que se produzca tanto la carbonatación como el ataque por cloruros
tiene que existir tres condicionantes a la vez. Es decir, tenemos que tener una baja alcalinidad, tiene que existir una presencia de humedad y una presencia de oxígeno. Es decir, si no existiese alguna de las tres, no se produciría la reacción del óxido de hierro. Pasaríamos a la reparación del hormigón. Son unos pasos muy sencillos. Por una parte tenemos una preparación del soporte, que es muy importante. Muchas veces no se le da el valor que debe tener, pero creo que es el éxito o el fracaso de las reparaciones de hormigón. Ahora lo veremos con más detalle. Luego pasaríamos a la pasivación de la armadura. Posteriormente pasaríamos a la recuperación de volumen con morteros estructurales o no estructurales, y luego tendríamos la opción de protección del hormigón, ya a valorar por el técnico. Para la preparación del soporte, es muy importante. Tenemos diferentes formas de eliminar todo el hormigón deteriorado. Por una parte, para pequeñas superficies y con un acceso fácil, se suelen ir a preparación del soporte pues, con martillos mecánicos. Bueno, al final simplemente es quitar todo el hormigón que tenemos deteriorado y llegar a la armadura y bueno, pues como siempre se comenta, es intentar sanear muy bien todo lo que esté, toda la parte del hormigón que esté oxidada, se tendrá que eliminar. Por detrás de las armaduras siempre tendremos que tener al menos 2 centímetros libres de hormigón para que la armadura pueda ser pasivada y quede totalmente protegida. Si estamos hablando de grandes superficies, podríamos ir a la preparación del soporte con hidrolavado. El hidrolavado lo bueno que tiene es que la preparación del soporte es mucho más rápido. Limpiaríamos toda la superficie de áridos que estuviesen sueltos en el hormigón, y en este caso no podríamos limpiar la armadura, ¿vale? Tendríamos luego posteriormente que sanear bien la armadura. Y por último tendríamos la hidroescarificación, que es otra opción, que en vez de utilizar agua, lo que se proyecta es un árido de sílice. En este caso se suele utilizar cuando los hormigones son blandos, cuando están muy deteriorados, porque eliminas totalmente todo el hormigón que no tenga un mínimo de resistencia mecánica. Luego tienes también la parte positiva de la hidroescarificación, es que con el árido directamente te limpia la armadura, ¿vale? Podríamos hacer un 2 en 1. El problema que tiene la hidroescarificación es que en obra civil sí que está más afectada como opción para la preparación del soporte, pero en edificación es más complicado por el tema de medidas de seguridad por el árido, porque al final necesitas unos EPIs adecuados para que los operarios no respiren el polvo de sílice. Pasaríamos posteriormente, una vez que tenemos bien limpiado el soporte de la estructura. Como os comentaba, podéis ver aquí en la primera fotografía, hay que limpiar bien la parte de atrás de la armadura y eliminar toda la parte del hormigón que esté contaminada. Se limpia bien la armadura, hay que dejarla prácticamente sin óxido. Posteriormente utilizaríamos un pasivador de armadura. En el mercado soléis encontrar dos, suelen ser o epoxídicos, que tienen la ventaja de que no permiten el intercambio de gases, y luego tenéis la opción de los cementosos. En nuestro caso es el Tector pasivador, el nuestro apostamos más por un pasivador cementoso, porque simplemente por la composición de cemento Portland que tiene, lleva un componente ya con una alcalinidad muy alta, y es lo que os comentaba antes, mientras tengamos la alcalinidad alta, la armadura estará protegida, con lo cual es un plus de protección a la armadura, y optamos siempre por pasivadores en base cemento. Posteriormente pasaríamos por último a la recuperación del volumen de la estructura.
Es muy importante cuando vamos a aplicar el mortero de reparación, es muy importante humectar el soporte, de tal forma que cuando aplicamos el mortero de reparación no nos robe la humedad del mortero, para que no se nos originen fisuraciones. Las propiedades de los morteros. No podemos utilizar unos morteros de llegar a obra con el cemento, el saco de cemento, el saco de arena y una garrafa de agua. Son morteros técnicos, son morteros que necesitan unas propiedades muy concretas según marca la norma. Y bueno, pues una de las especificaciones que tenga muy buena adherencia al soporte. Al final estamos pegando en una estructura sobre un hormigón antiguo, intentar recuperar un volumen. Tiene que existir muy buena adherencia en el soporte para que no nos salte. Es importante también la compatibilidad mecánica entre el hormigón existente, es decir, si tenemos que reparar un frente de forjado, tenemos que intentar que tenga el mismo comportamiento mecánico, es decir, no podremos ir con un R4, con un mortero de reparación estructural cuando no es necesario. Al final es una superficie, se genera una recuperación de volumen muy rígida sobre un hormigón existente que no tiene esa rigidez, con lo cual terminará saltando. Retracción controlada. Es muy importante que los morteros de reparación estructural y no estructural tengan retracción controlada. Esto nosotros lo conseguimos mediante aditivos que nos controlan este tipo de retracciones. Y luego, por último, es importante el tema de que sean impermeables y con resistencia química para pues, alargar la durabilidad de este tipo de reparaciones en las estructuras. Como os comentaba, la norma nos clasifica los morteros en estructurales y no estructurales. Los no estructurales los clasifica como R1 y R2. Y bueno, lo más destacable son la resistencia a compresión, que en los R1 estaríamos por menos de 15 megapascales y en R2 estaríamos en 10 megapascales superiores. Y luego estaríamos con adhesión pues, tan inferiores a 0,8. A nivel de resistencia a carbonatación en estos morteros no estructurales la norma no nos exige ningún tipo de requerimiento y en el módulo de elasticidad tampoco. En cambio, cuando pasamos a morteros de reparación estructural, ya estamos la norma los clasifica como R3 y R4. Y bueno, ahí aumenta, es decir, tendríamos una resistencia a compresión de más de 45 megapascales en R4 y en R3 estaríamos en más de 25. Y aquí sí que es importante que tengan una buena resistencia a carbonatación y el módulo de elasticidad. Aquí en este caso la norma sí que nos exige estos dos valores. Pasamos a la última parte, que era la que os comentaba, que ya es a elección total del técnico. Es decir, si le queremos dar una vida útil más larga a la reparación de la estructura o no. Son sistemas de protección de la superficie de hormigón. Es decir, tenemos 5 principios: contra la humedad, contra la penetración, pues temas del incremento de la resistividad, y tenemos 3 métodos: tema de impregnación hidrófuga, el revestimiento e impregnación. Lo que conseguimos con estos métodos es alargar la vida útil de la estructura ante ataques químicos. Entonces pasaríamos, por ejemplo, por la impregnación hidrófuga, que es simplemente una pequeña película de micras. Normalmente suelen estar en base silano-xiloxanos, y lo que hacemos es no taponamos los poros, simplemente los recubrimos, ¿vale? Lo que conseguimos es una superficie repelente al agua. En este caso sí que existe intercambio de gases, a diferencia que tenemos con el revestimiento, que estos revestimientos sí que taponan el poro, nos protegen contra la penetración de agentes químicos y de agua y de humedad, y conseguimos, pues bueno, en este caso no son micras como puede ser como en el caso anterior, sino que ya estamos hablando de milímetros, y suelen ser o en base cementosa o pinturas anticarbonatación.
El objetivo es ese, el objetivo es, una vez que tenemos reparada la estructura, darle una protección para alargar la durabilidad de la reparación. Nosotros optamos por la de revestimiento. En nuestro caso son revestimientos en base de cemento, son morteros que lo que hacen es pues generar una impermeabilización a la estructura. Se aplica en 2 manos, es decir, se aplica una primera mano muy diluida con brocha y luego una segunda mano con llana en fresco con respecto a la anterior. Y estamos hablando de espesores pues es de 4 o 5 milímetros. A nivel de durabilidad con respecto a la impregnación hidrófuga, que realmente son micras, es que en el tiempo las que son envases silano-silosanos tendremos que volver a aplicarle otra pequeña capa de protección. En cambio, con estos morteros, con el Slurry o con el Slurry Flex que os presentaré ahora, pues prácticamente aplicas una y te olvidas en el tiempo. Tenéis también la versión, como os comentaba, la flexible, que es el mismo mortero, pero flexible. Mira, para que podáis ver la flexibilidad, yo tengo una muestra como la que podéis ver en la fotografía y son totalmente flexibles estos morteros. Lo que tiene la capacidad de puentear pequeñas fisuras, ¿vale? Estamos hablando de micras, pero sí que es verdad que si existen unos pequeños movimientos, tiene la capacidad de absorber esas fisuras. Y luego, bueno, por último estamos con otro material, con otro producto que tenemos, que es el Tector Growth XP, que está pensado para el anclaje de armaduras de acero, cumple igual la 1504 y bueno, pues son morteros de muy alta resistencia, son fluidos con una alta resistencia inicial y final, tiene la retracción compensada, pero como os comentaba antes, o sea, todos los morteros para temas de reparación de estructuras, todo, prácticamente los que marca la norma, deben llevar retracción compensada. Y luego, pues bueno, tiene una alta adherencia y está pensado, pues eso, para temas de anclaje de maquinarias, de estructuras, al final son morteros que se adaptan bien a la sección que necesitan rellenar y bueno, tienes una recuperación de volumen perfecta. Y pasamos a la zona ya de impermeabilización de cubiertas y terrazas. Es importante para el sistema de impermeabilización de cubiertas y terrazas, es muy importante valorar 3 puntos. Si estamos buscando un sistema adherido o no adherido, si vamos a tener controlados los movimientos de la solería de acabado y bueno, si la membrana que vamos a poner de impermeabilización es resistente o no a rayos ultravioleta. Es decir, tenemos que valorar este tipo de soluciones para acertar con la solución más apta para nuestro proyecto. Por un lado, cuando tenemos un sistema de impermeabilización que no sea resistente a rayos ultravioletas, necesitaremos que esa membrana impermeable esté protegida, porque si no en el tiempo prácticamente no nos durará. El problema que tiene estas soluciones constructivas es que, bueno, en el caso de que se produzcan filtraciones, es complicado localizar el origen de las filtraciones y a nivel de costes la dificultad para la reparación, porque al final tenemos que levantar todo, tenemos que buscar la fuga y al final, pues bueno, a nivel de costes es importante. Por otro lado, existen 3 causas principales por el movimiento de la solería. Al final suelen ser todo tensiones de origen térmicos, deformaciones o asientos de las estructuras que nos puedan originar fisuraciones. Es verdad que estos movimientos o nos originan fisuras nuevas o las que ya tenemos se incrementan. Con lo cual tenemos que intentar que todos estos materiales de impermeabilización sean flexibles y elásticos, es decir, que tengan la capacidad de puentear pequeñas fisuras. Muchas veces nos pasa que tenemos los cambios de gradiente, es decir, tenemos cubiertas en las que le está dando el sol a 65 grados de temperatura
en verano. Nos pasa que en invierno en la parte inferior de la cubierta tenemos la calefacción en el último piso y tienes una temperatura templada, pero en la parte exterior hace una temperatura mucho más baja y tenemos esa tensión de origen térmico. Es muy importante el tema de que la impermeabilización sea flexible y elástica, porque lo complicado en este tipo de materiales no es solamente que cuando aplicamos una tensión, ¿vale?, ese material ceda, sea elástico y cuando termine esa tensión se recupere. Eso, entre comillas, es fácil. Lo complicado es ese ciclo de elongación y recuperación, ¿vale?, que dure en el tiempo. Es decir, que durante la vida útil del material, ese material sea capaz de elongar y de recuperar en el tiempo infinidad de veces. Y eso es complicado a la hora de encontrar un sistema de impermeabilización. Nosotros apostamos en la Fahrholcim por sistemas adheridos, por membranas adheridas, por membranas de carácter cementoso, en base cementoso, porque la política o hacia donde nosotros queremos ir es hacia soluciones adheridas, de tal forma que no corra, en el caso de que tengas algún tipo de infiltración, ese agua no pueda correr entre el soporte y la membrana, es decir, donde exista una infiltración debajo, o sea, sabes perfectamente dónde está la reparación. Lo bueno de ser sistemas cementosos es que en el caso de que quieras solar la terraza o que sea una cubierta plana transitable, tienes la ventaja que al ser cementoso no vas a tener incompatibilidad química cuando vayas a ponerle alguna solería con el adhesivo cementoso con el cual vayas a adherir la solería, perdona, todo lo que es la baldosa, con lo cual es bueno tener a nivel de bases que tengas siempre un sistema cementoso con adhesivos cementosos. Y apostamos por eso, por sistemas elásticos y por sistemas en base cemento y adheridos. Es muy importante que el soporte sea estable y esté preparado para una correcta y completa adhesión. Es muy importante también saber que este tipo de slurries, en el caso nuestro el Slurry Flex, lo podéis utilizar para la rehabilitación de terrazas las cuales ya estén con una solería existente. Es decir, os enfrentáis a un proyecto de rehabilitación en el cual una cubierta plana tiene filtraciones. Pues bueno, podríais atacar la solución levantando las baldosas que estuviesen sueltas, ¿vale? Esa recuperación de volumen la podríais rellenar con un adhesivo cementoso, de tal forma que llegásemos a una superficie a rellenar todo ese tipo de huecos, y luego podríamos aplicar directamente sobre esa solería existente el Slurry Flex con una malla entre las dos capas para el tema de las tensiones por cambio de gradientes de temperatura, y tendríais la cubierta totalmente impermeabilizada. Podríais dejarla vista o podríais posteriormente colocar otro tipo de baldosas en la cubierta. Esta es la recomendación que hacemos, es el mismo que os he presentado antes, salvo que lo utilizamos en este caso para impermeabilización de cubiertas o de zonas húmedas. Comentaros que tenéis la solución completa tanto para zonas húmedas, para cuartos húmedos, por ejemplo, con temas de impermeabilización de todo lo que es el soporte, tanto en horizontal como en vertical. Al ser como os comento, una impermeabilización adherida y en base cementosa, podríais ir directamente con un adhesivo de la gama de la Fahrholcim según norma, con un S1, un S2, dependiendo del tamaño del formato de la baldosa. Y luego podríais terminar con una lechada cementosa y tendríais totalmente impermeabilizada las zonas húmedas. Es muy práctico, sobre todo para todo lo que es las duchas modernas que se llevan ahora, ¿no? que directamente no tienen ni plato de ducha, es el soporte con unas caídas,
y pues bueno, puedes impermeabilizar todo lo que es el cuarto de baño, subir hasta cierta cota por las paredes para impermeabilizar todo lo que es la ducha y directamente colocar la baldosa, la cerámica que vayáis a poner. Y luego también es muy exacta para el tema de impermeabilización de piscinas. Al ser una impermeabilización cementosa flexible, aguanta todo lo que es los movimientos del vaciado o el llenado de piscinas. En este caso se aplicaría directamente sobre el hormigón proyectado o los bloques. Aplicaríamos la impermeabilización, le pondríamos igual una malla por el tema de los movimientos los pequeños movimientos que se puedan producir, como os comento, en el llenado o en el vaciado de la piscina. Y luego iríamos con un adhesivo cementoso de la Fahrholcim. Igual, como os comento, al ser cementoso no existiría ningún tipo de incompatibilidad con un adhesivo en base cemento. Y luego, si la piscina es de cloración normal de cloro, podríais ir con una lechada cementosa. En el caso de ir en una piscina con una cloración salina, ahí sí que tendríais que ir a una lechada epoxídica. Pero bueno, podríais tener la solución constructiva completa para la impermeabilización de piscinas. Y aquí tenéis, como os comentaba, el material, el flex. Y por último, pues bueno, temas de revestimiento de fachadas, tanto en interiores como en exteriores, con cal hidráulica y cal hidráulica natural, y morteros en base cal. Os comento, esta es la norma en la cual pues bueno, te describe todo lo que son las cales para la construcción. Tienes toda la información relativa a las cales, tanto te define las cales aéreas y las cales hidráulicas. Dentro de las cales aéreas, calizas, no calizas, te va describiendo todas las especificaciones de los diferentes tipos de cales. Y luego pues tienes todos los criterios de conformidad. Tenéis el ciclo de la cal, partimos de la materia prima, que es una caliza, la cual pues la metemos en un horno a más de 900 grados de temperatura y pues bueno, conseguimos un óxido de calcio y CO2. Es lo que llamamos cal viva, ¿vale? Que todos conocéis. Esta cal viva al final siempre suele tener un aspecto así en terrones, es como muy esponjoso. Esta cal viva lo que hacemos es la hidratamos y conseguimos una cal apagada, que es mediante una reacción exotérmica, y conseguimos pues, el hidróxido de calcio que todos conocéis. Dependiendo del porcentaje de agua que le echemos a esta hidratación, pues obtendremos obtendremos lechada, obtendremos polvo y obtendremos pues, un tipo más tipo pasta. Y posteriormente, por la última parte del ciclo, sería una recarbonatación. Es verdad que tarda mucho en el tiempo, porque depende muchas veces del grado de humedad y del grado de porosidad que tenga el soporte. Y este sería principalmente el ciclo de la cal, cómo partimos de una caliza y cómo vamos consiguiendo cal viva, cal apagada y los diferentes tipos de texturas. Las propiedades de la cal con respecto al cemento, esto sí que es importante. Cómo jugamos, dependiendo de lo que necesitéis, cómo jugamos con resistencias a compresión, ¿vale? ¿Qué resistencia? Prácticamente la cal aérea no tiene muy poquita. La cal hidráulica natural estamos jugando entre 2 y 3,5. Si le metemos algo de cemento ya estaríamos en 5. Y luego el cemento, pues bueno, ya lo conocéis, ¿no? De 12,5 hasta 52,5. Es muy importante el tema de la flexibilidad y la untuosidad que tiene la cal, tanto la aérea como la natural, con respecto al cemento, que es mucho más rígido. El fraguado es más lento en temas de cal respecto al cemento, y la porosidad. Es muy importante el tema de la porosidad y la permeabilidad, sobre todo en construcciones de temas pues bueno, que juegan con construcciones bioclimáticas, que llaman, ¿no? Con el tema de la
de la permeabilidad, de que los muros sean transpirables, y así prevenimos muchas veces el tema de la condensación en interiores. Y luego, pues bueno, también el tema de la retracción y de secado y la retracción hidráulica. Las ventajas de la cal respecto al cemento, pues bueno, ya lo hemos comentado, sobre todo el tema de la permeabilidad, el tema muy importante de las eflorescencias y del menor contenido en sales solubles. Muchas veces en cementos tenemos el problema que nos surgen sales expansivas como taumasita o etringita, cosa que cuando trabajamos con cal no tenemos ese problema, y obtenemos siempre revocos mucho más flexibles, absorben mucho más las dilataciones que podamos tener a nivel de temperatura, ¿no? de los cambios los cambios térmicos que podamos tener. Es mucho más, admite más ese tipo de movimientos. Tiene una mayor retención del agua respecto al cemento y una mayor plasticidad. Comentaros que la cal hidráulica natural llevamos muchos años, prácticamente desde 1833, trabajando con ello. Toda nuestra cal hidráulica natural proviene de Francia. Tenemos ahí una cantera, las canteras en Cuad, y toda la distribución se realiza desde allí. Tenemos dos tipos de cales, de cal hidráulica natural. Es 100% cal hidráulica natural. Como os comentaba, la resistencia a compresión a los 28 días estamos en 2 megapascales, y este tipo de cal se suele utilizar sobre todo en restauración del patrimonio. Como os contaba, es como muy untuosa, como muy flexible, y es muy manejable a la hora de recuperar secciones, de hacer filigranas en temas de decoración del patrimonio. Y luego tenéis la de 3,5. La única diferencia con respecto a la otra es el tema de la resistencia mecánica, de resistencia a compresión, que estaríamos en 3,5 megapascales. Y luego pasamos a los morteros en base cal. O sea, por una parte estaríamos hablando antes solo de cal, o sea, no tienen absolutamente, es cal libre de cemento y cal hidráulica natural. Y en este caso son morteros en base cal, es decir, le metemos más chicha, por así decirlo. Toda esta gama de textos natural estaríamos hablando que son exentos de cemento. Es decir, se podrían utilizar tanto a nivel de restauración del patrimonio, que es una de las cosas que exige el patronato, que es que no tengan absolutamente ningún compuesto de cemento. Y tenemos la solución completa. O sea, partimos de un textor natural inyección que está diseñado para consolidar sobre todo cimentaciones, mamposterías en seco, relleno de cavidades. Al final lo que hacemos son inyecciones. Son lechadas en cal, tiene una viscosidad como si fuese leche, con lo cual la penetración en el soporte es muy buena. Muchas veces, dependiendo de cómo encontramos el soporte, muchas veces tenemos que trabajar incluso o por gravedad, como podéis ver en la foto de abajo, o con inyecciones de jeringuillas de veterinario, en la cual vamos inyectando poco a poco la lechada en el soporte. Al final el objetivo es consolidar toda la estructura y bueno, el que esa inyección no rompa el soporte, no se generen por el tema no me sale la palabra, por el tema de la presión no te genere fisuración en el soporte. Lo primero que tendríamos que hacer sería cerrar todo tipo de fisuraciones en el soporte para que cuando inyectemos no se nos vaya la lechada. Le echaríamos, o sea, humectaríamos bien el soporte para que no nos robe igualmente humedad, una proporción de agua de la lechada, para que el soporte esté húmedo y no nos robe esa humedad, y empezaríamos a inyectar de abajo arriba para colmatar bien todo el soporte.
Posteriormente, una vez que tuviésemos, en el caso que tuviésemos que inyectar, pues pasaríamos al Tector base, que es un mortero en base cal. Cumple la norma, la 998/1, y son morteros igual con cal hidráulica natural, en este caso de 3,5, llevan sus áridos seleccionados y bueno, como os comentaba, igual que antes, totalmente exento de cemento. Y estaríamos pues hablando pues para el rejuntado de piedras, de ladrillos antiguos, hacer revestimientos tanto de materiales tradicionales, lucidos tanto interiores como exteriores, argamasas de refuerzo. O sea, tendríamos todas las soluciones para restaurar o patrimonio o para hacer viviendas bioclimáticas. Luego pasaríamos al Tector base, al natural liso, si quisiésemos un acabado de revestimiento liso. Cumple también la norma, la 998. Es igual que la anterior, estaríamos en 3,5 de megapascales. Y bueno, en este caso sí que tenéis la opción de pigmentación según la carta de colores. Estaríais igual para temas de interior o exterior y bueno, como os comentaba, el tema de impermeable al agua de lluvia, pero a la vez es permeable al vapor de agua, es decir, dejamos que los muros exista una transferencia de vapor de agua y bueno, pues ayudamos a que no se nos genere ese tipo de condensaciones en interiores. Y luego tenéis también la opción de extraliso, o sea, es una textura muy finita. Y igual la opción de pigmento según la carta de colores y totalmente exento de cemento. Y este es el material que hemos sacado, llevamos un tiempecito, pero bueno, es relativamente nuevo este producto. Es un mortero tanto en base cal como en base cemento. Y está pensado para la impresión de morteros de 3D, o sea, para generar tanto impresión en estructuras horizontales como en verticales. Y os voy a poner ahora un vídeo para que lo podáis ver. A ver. Aquí podéis ver cómo la impresora imprime con el material. Eso es muy untuoso el material. Lo bueno que tiene es que puedes hacer aplicaciones en verticales de celosías, muy válido para hacer estructuras de reparación o de nueva ejecución en patrimonio. Tiene la ventaja que no descuelga. Y luego, bueno, ya por último quería presentaros nuestra plataforma de Click and Go, que podéis tener acceso a través de esta dirección. Por una parte tenéis la sección proyectos y tenéis, pues bueno, para trabajar, si hacéis vuestros proyectos en BIM, tenéis todos nuestros productos, tenéis los objetos BIM donde os podéis descargar para, pues bueno, en Revit, en diferentes formatos. Tenéis la parte de soluciones constructibles, la construcción sostenible, donde tenéis nuestro libro verde para certificaciones LEED y BREEAM. Y luego esto es una parte muy interesante, que es el asesor de materiales. Es decir, aquí podéis ir navegando y dependiendo si necesitáis pues un adhesivo para cerámica, si necesitáis hacer recrecidos y nivelación del suelo, preparación del hormigón, como hemos estado hablando, impermeabilización, vas pasando os van haciendo diferentes preguntas hasta llegar al material más apto para vuestro proyecto. Y luego, por último, sí que es verdad que en Canarias tenéis un banco de precios propio de las islas, lo conozco, pero bueno, aquí podéis también tener acceso gratuito a los bancos de precio de CIPED, ITEC y Precio Centro y poderos descargar las partidas para vuestros proyectos. Y luego, pues ya está, os quería presentar a mis compañeros del departamento comercial que están en las islas, que es Manuel del Pino, Francisco Andrada y Blas León.
bueno, para todo lo que necesitéis, ahí tenéis su teléfono y su correo electrónico. Y pues bueno, para hacerle cualquier consulta, o aquí tenéis en la parte inferior el mío, igual para poder hacer cualquier consulta. Y ya está, no sé si tenéis alguna, no os quería quitar más tiempo, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda que os pueda surgir. Esther, si hemos recibido unas cuantas preguntas, te las hago llegar. Vale. La primera, ¿los morteros de reparación de la Farsholcim son resistentes al ataque por sulfato y cloruro? Entiendo que sí. Sí, todos nuestros morteros de reparación están diseñados con cemento sulfurresistente, con lo cual estarían totalmente protegidos contra el ataque de sulfurresistente. Sí, forma parte, hay fabricantes que simplemente en alguno de los morteros de reparación lo incluyen. En el caso nuestro, por temas de formulación, por política, pensamos que ante la duda es mejor que tengan cemento sulfurresistente y previene sobre el ataque del ataque de sulfatos. Otra pregunta, Esther, es si recomendarías la cal hidráulica en todas las obras de lucido de paredes en las islas, sobre todo por el tema de humedad. Por el tema de humedad, a ver, es un material que es impermeable, con lo cual el tema de penetración de la humedad no tendrías ese problema. Es un material, además, se ha utilizado toda la vida, ¿no? El encalar, ahí están los pueblos blancos de Andalucía, ¿no? El encalar las viviendas. Lo bueno que tiene la cal es lo que os comentaba, es permeable, es decir, existe un traspaso de humedad, con lo cual no generas esa sensación de humedad en el interior, de condensación muchas veces que se genera porque el muro transpira, es decir, en Madrid muchos arquitectos nos lo solicitan para proyectos de obra nueva, o sea, no de rehabilitación, sino de obra nueva, para hacer las casas mucho más transpirables, no hacerlas tan herméticas a temas de gases. Gracias, Esther. Y una más es que si sabrías decirnos el motivo por el cual se consumen más morteros de reparación de hormigón en obras recientes. En obras recientes, bueno, a ver, en sitios de costas es muy común el tema de la corrosión por el ataque de cloruros. Porque bueno, al final el hormigón tendría que ser muy compacto, que no siempre se consigue por la dosificación que se hagan en planta, o muchas veces la ejecución, que no queda un hormigón muy compacto, con lo cual esa porosidad, como os he comentado, es la entrada de los iones cloruros, con lo cual, de hecho, es un problema que suele haber en puertos del Estado, el tema de conservación de todas las estructuras de hormigón que tienen en la zona de los puertos. Es complicado. Una opción sería, lo que pasa es que no se suele hacer, pero una opción que nosotros recomendamos en puertos es una vez que tú haces la estructura nueva, protegerlas con este tipo de morteros flexibles, porque lo que haces es, si tienes algún movimiento, pequeño movimiento, te lo va a puentear, ¿vale? Te lo va a aguantar, y aparte es un material que te va a proteger contra todo el ataque de iones cloro o de carbonatación, es decir, lo vas a tener mucho más protegido con una capa de 4 o 5 milímetros, que va a impedir ese paso de ataque químico, con lo cual en el tiempo tendrás una mayor durabilidad. Pero muchas veces en zona de costas es el ataque de cloruros, que el hormigón no es muy compacto, existe esa porosidad y por ahí entran los iones. Muchas gracias, Esther. Por el momento no hay más preguntas. Lo único que no hemos tenido oportunidad de ver el vídeo que compartías. ¿No lo habéis visto? No, si lo puedes volver a compartir, por Sí, lo favor. pongo. Tendrías que compartir la pantalla completa, no solo la presentación. Como la pantalla completa, no solo la presentación. O sea, yo quito la...
A ver. ¿Lo veis ahora? No, vemos solo la presentación. Esperad, a ver. Ah, ¿veis la presentación? Vale, vale, espera. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? ¿Ahora la veis? No. ¿Tampoco? Espera, un segundo. Que voy a compartir otra vez pantalla. Y ahora sí. ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Ah, bueno, pues os lo vuelvo a comentar porque antes estaba hablando, pero no lo podíais ver. Aquí veis que es una aplicación de impresión en vertical. Podéis ver la velocidad en la que va la impresión. Como os comentaba, es un material muy untuoso. Podéis hacer filigranas a nivel de que quieran hacer una celosía para temas de, pues bueno, de obras perdidas en patrimonio. Se puede meter a nivel de software y la impresora te lo imprime. Es una virguería. Y podéis jugar, como os comentaba, tanto en base cemento como en base cal. No sé si tenéis alguna... Ha llegado una pregunta nueva, Esther, que si los morteros en base NHL tienen una baja huella de carbono. De ser así, al estar asociada a bioconstrucción, ¿se espera un incremento de su uso en obra nueva de edificación residencial, además de mantener la tendencia a nivel de rehabilitación de patrimonio? A ver, como os comentaba, la parte ecológica de todo el proceso de la cal se produce al final. Es verdad que al principio pierde esa parte de sostenibilidad, pero bueno, no, como nos pasa igual con el cemento, es decir, partimos de una caliza, la cual la descarbonatas, o sea, es que es complicado el tema porque además emite CO2. La parte positiva del ciclo de la cal es que justo en la última fase se produce la recarbonatación, con lo cual sí que podríamos decir que, pues bueno, que una parte del CO2 que hemos emitido al ambiente lo volvemos a captar, ¿no? A la hora de la recarbonatación. Es verdad que es un proceso lento, pero sí que podríamos decir que recuperamos una parte del CO2 que hemos emitido. A nivel de temas de obra nueva, es verdad, hay muchos arquitectos que están apostando por proyectos más sostenibles, pero sobre todo más sostenibles que sean, como os comentaba, mucho más transpirables, como más no tan rígidos, ¿vale? Sino pues van hacia materiales tipo madera, tipo cal, una solución, o sea, son soluciones mucho más como se construía antiguamente, por así decirlo, ¿vale? Aunque esa no es la palabra, pero sí que se van hacia soluciones más sostenibles de construcción. Y aparte, bueno, el patrimonio, que es donde ahí es patrimonio que exige cal hidráulica o cal que no tenga ningún tipo de componente de cemento, y ahí sí que tiene, bueno, es un elemento muy importante a nivel de restauración. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues nada, aquí os dejo. He sido breve, no os quería quitar más de una horita para no alargar, que luego es complicado aguantar más tiempo delante de una pantalla del ordenador. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que, como os comentaba, si tenéis alguna duda, tenéis el contacto tanto de mis compañeros del departamento comercial que están en las Islas Canarias como el mío. Y ya está, y ha sido un placer compartir esta horita con vosotros. Muchísimas gracias. Esther, disculpa, Dime. nos preguntan si se va a compartir la presentación. Sí, comentaros que os compartiremos la presentación, también os mandaremos un catálogo que tenemos con todas las soluciones, tanto de todo lo que son adhesivos cementosos, todo lo que es morteros, de toda la gama completa, porque aquí hemos hablado simplemente de tres partes de todas las soluciones que tenemos con morteros, pero os enviaremos un catálogo donde aparecen todas las fichas técnicas, los enlaces a los objetos BIM
de toda la gama, desde morteros de nivelación, reparación, adhesivos, impermeabilizantes, tenéis toda la gama completa, os la enviaremos también. Y toda la información que necesitéis, con toda confianza del mundo, nos pegáis un telefonazo o nos enviáis un correo electrónico. Pues nada, si no hay Muchísimas más gracias, Esther. dudas, Están muchísimas todas las gracias. preguntas. Vale, pues un placer. Muchísimas gracias. Buenas tardes.